Reavivados por su palabra es una oportunidad diaria de meditar y reflexionar en la palabra de Dios. De manera sistemática, es decir, tomando los capítulos de la Biblia en su orden y así ir avanzando hasta completar la lectura de toda la Biblia. Es un proyecto de la Iglesia Adventista a lo largo de todo el mundo. Hemos comenzado en abril del año pasado y si Dios así lo permite, esperamos en junio del 2015 completar la lectura y reflexión de toda la palabra de Dios, capítulo tras capítulo. Hoy nos dedicamos a Segunda de Crónicas, capítulo 27. Antes tengamos una oración. Señor, por favor bendícenos y asístenos al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad y también con gratitud. En el nombre de Jesús, amén. Este capítulo 27 de Segunda de Crónicas es un capítulo pequeño, tiene 8 versículos. Habla del reinado de Jotán y podríamos decir un reinado solo de cosas buenas. A lo largo de estos pocos versículos descubrimos las razones por las cuales solo había cosas buenas en el reinado de Jotán. Dice que 25 años tenía Jotán cuando comenzó a reinar, reinó 16 años. El versículo 2 comienza el listado, el resumen de las características de este reinado. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho Usías su padre. O sea, hizo lo recto a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres, porque a los ojos de los hombres hay cosas que parecen rectas y no son rectas. O sea, hizo lo recto en la óptica y visión de Dios. Después dice también que siguió las cosas que había hecho Usías su padre. El buen ejemplo de familia valió también y fue incorporado en su conducta. Salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. O sea, aunque él hacía lo recto, el pueblo, sin embargo, continuaba corrompiéndose. ¿Fue él el que edificó la puerta mayor de la casa de Dios? ¿Fue él también el que hizo otras edificaciones sobre el muro de Ofel? O sea, trabajó sobre las fortalezas de protección, de resguardo, de límites. Versículo 4. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, construyó fortalezas y torres en los bosques. Podríamos decir que fue un constructor, ¿no? Mejoró los muros de contención de límite, construyó nuevos muros, construyó más fortalezas y torres y también más ciudades. Tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10.000 coros de trigo y 10.000 de cebada. O sea que lo venció y recibió como botín estos metales y también estos alimentos. Lo mismo le dieron el segundo y el tercer año como impuestos, como retribución. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y eso es todo lo que dice. ¿Cómo es que alguien se puede hacer fuerte? Porque prepara los caminos, o sea, camina en la presencia de Dios. Caminar en la presencia de Dios significa hacer lo recto. En este caso significó también seguir la enseñanza y la educación que había recibido de su padre y su familia, que había sido una buena educación. Así que aquí se ve también la influencia de una buena educación. Sigue la influencia de una buena educación, él mismo decide hacer lo recto delante de Dios
y él camina en la presencia de Dios. Si nosotros vamos más atrás en la historia de la Biblia, nos vamos a encontrar que la primera vez que se usa esta expresión es en Génesis y está aplicada a Enoc. Dice que Enoc caminaba con Dios. ¿Y cómo es que alguien puede caminar con Dios? Bueno, la voluntad de Dios, el carácter de Dios, que es amor y justicia, se expresa en su palabra. Quiere decir que si nosotros diariamente, en las primeras horas de cada día, leemos, meditamos, reflexionamos, nos llenamos del mensaje de la palabra de Dios y a través de la oración hablamos con Dios, nos ponemos en contacto con Dios y este espíritu de contacto con Dios nos acompaña a lo largo del día, nosotros hablando con Dios en nuestros pensamientos y Dios habiendo hablado a nosotros a través de su palabra. Entonces su carácter, su persona, su presencia nos acompaña. ¿Qué estamos haciendo? Estamos caminando en sus caminos, estamos caminando en su presencia. Es lo que hizo Enoc. La Biblia dice de Enoc, y Enoc caminaba con Dios. Hay un detalle más en la vida de Enoc. Enoc no vio la muerte, fue trasladado. Y cuando trataron de explicarle esta historia a una niñita, se la explicaron de esta manera. Dios y Enoc eran muy amigos y todos los días salían a caminar juntos, como los amigos salen a caminar. Y en esa caminata a veces terminaban en la casa de Enoc y Dios se quedaba en la casa de Enoc. Otras veces la caminata terminaba en la casa de Dios y Enoc se quedaba en la casa de Dios. Y como a Enoc le gustó mucho la casa de Dios, al final se quedó allí para siempre. Enoc fue el primero en caminar en la presencia de Dios, en los caminos de Dios. En el estudio de hoy vimos otro caminando en los caminos de Dios. ¿Y usted? ¿En qué caminos camina? ¿Comienza cada día con Dios? ¿Se alimenta de su palabra? ¿Le habla a Él a través de la oración? ¿Tiene una comunión con Él? ¿Esa comunión le acompaña permanentemente? Cuando usted viaja, cuando toma un medio de locomoción, cuando maneja su auto, cuando va hacia el trabajo, cuando trabaja, cuando está en el trabajo, cuando habla, cuando vende, cuando compra, cuando escucha, cuando come, cuando se calla, ¿quién está con usted? ¿En presencia de quién usted transcurre las horas de todo el día? Y cuando llega la noche mira hacia atrás y agradece, piensa en los cuidados, en las protecciones, en las bendiciones, en los éxitos, también en los problemas que no tienen que no se resolvieron. ¿A quién le confía esos problemas? ¿A quién le agradece por las cosas? Y cuando reconoce sus pecados, ¿a quién le pide perdón? ¿De quién recibe perdón? ¿En presencia de quién usted camina todos los días de su vida? No sé qué hemos hecho hasta aquí. Tal vez hasta hemos sido intermitentes. De a rato andamos en los caminos de Dios y de a rato en los nuestros. Por eso este momento es un buen momento. Es un momento ideal en la oración personal y privada para decidir caminar permanentemente en los caminos de Dios. Dígale eso a Dios ahora.
Padre nuestro que estás en los cielos, decidimos en esta mañana una vez más caminar de manera permanente y fiel en tus caminos, es decir, en tu presencia, es decir, siguiendo tu palabra y tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y condúcenos siempre en tus caminos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Los espero.